Bienvenidos amigos de La Fuente Periodismo de Investigación a este espacio de entrevistas. Hoy tenemos como invitado a Germán Rodas. Él es coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción y ha estado siguiendo la pista del tema de Progen. Para quienes no saben qué es el tema de Progen, pues son unos motores que se contrataron para generar energía eléctrica en el estiaje, para tener un poco más de energía permanente en el Ecuador, pero ha habido algunos problemas. El tema de Progen está escalando cada vez más. ¿Cómo ve usted, Germán, este tema? Quería preguntarle, ustedes que han estado siguiendo el tema de cerca. Muy amable, muchas gracias, Pati, por la invitación, por la entrevista. Un saludo a quienes nos van a seguir en este programa. Nosotros, como Comisión Nacional Anticorrupción, advertimos a finales del año 2024, cuando se firmaron los contratos, tanto con Progen como con Austral, advertimos que había algunos vacíos en ese entonces, algunas irregularidades, y comenzamos a preocuparnos de hacer la investigación que corresponde. Y lo que primero constatamos es que tanto Progen como Austral nos podían proveer de sistemas, motores termoeléctricos, pero primero ni eran a los precios que hoy se dicen que nos han entregado, por lo tanto allí había un sobreprecio, y en segundo lugar, quizás lo más importante, porque ahora ya se ha ido configurando el hecho, es que estas empresas nos ofertaban un sistema que no tenía garantías de los productores de esos motores, de quienes los habían trabajado. En el caso de Progen y de Austral, esas garantías nunca han existido. Quienes fabrican los motores deben dar garantías. Entonces fue la primera alerta. La segunda, que la empresa Austral se había constituido 3 o 4 meses antes de que le entregaran el contrato a dedo en la ciudad de Montevideo, y que iba a traer los motores de varios lugares del mundo, entre otros de Líbano, y que Progen, era la otra parte, iba a buscar estos equipos y que los entregarían en el mes de noviembre, diciembre más o menos. Esas fueron las primeras alertas que nosotros las volvimos públicas. Luego vino lo que todos conocemos, que terminó el estiaje y muchas personas supusieron que había que olvidarse del tema, que ya había pasado el conflicto, y además la farándula político-electoral, en donde se habló de todo menos de este tipo de circunstancias. Pero han pasado 6 meses y luego de algunas investigaciones adicionales nuestras, llegamos a la conclusión que todo estaba mal. Y le remitimos esto ya hace poco, porque investigar este tema, buscar equipos de asesoramiento, porque la Comisión Nacional Anticorrupción, que no recibe recursos de nadie, lo hace con gente que puede ayudarnos, y para no señalar solamente hechos generales, sino que nos gusta puntualizar los datos, le remitimos una carta a la ministra de Energía. Tengo en mis manos la carta con la fe de presentación, y le hacíamos varias preguntas sobre la base de lo siguiente: que Progen debió haber entregado todas las maquinarias exactamente hasta el 30 de noviembre del año 2024, y que Austral debía entregar todas estas máquinas hasta el 9 de enero del 2024. Con estos datos, la primera pregunta: ¿le han entregado o no al país los motores termoeléctricos? Para que nos responda sí o no. La respuesta la sabemos. En segundo lugar, le preguntábamos si estos motores son nuevos, potenciados o repotenciados, porque lo que nosotros tenemos de información fidedigna
Es que en el caso de Progen, no podía tener máquinas nuevas porque ya no se producen. Las de la generación de los años 80 la producía una empresa que sigue haciendo, pero generadores eléctricos para ferrocarriles, para trenes, etcétera. Y por lo tanto había la necesidad de que nos digan si son nuevos o no. Lo mismo en el caso de Austral. Otra pregunta que nos parecía importante es si es que los fabricantes habían puesto las garantías de tanto de Austral como de Progen, los fabricantes. En el caso de Austral, uno de los fabricantes es una empresa muy seria que se llama MAN. Otra pregunta que era indispensable hacérsela. Si los motores que entregaba Austral, que son para Esmeraldas, para el sistema de Esmeraldas, el sistema eléctrico de Esmeraldas, básicamente, estaban calibrados a 50 hercios o a 60. Esto es clave porque el sistema eléctrico nacional funciona a 60 hercios. Y si es que se estaban cobrando las garantías, porque habiéndose incumplido el plazo, es evidente que había garantías que cobrarlas. La última pregunta era si sobre el monto, además primero que nos digan cuánto es el monto de los anticipos y si sobre el monto de los anticipos había también garantías. Ajá, realmente ha sido un tema bastante opaco y siempre dijimos lo que mal empieza, mal acaba. Y ahora, después de todos estos meses en los que no hay la generación eléctrica, que es lo que nos interesaba, también estamos expuestos a un arbitraje internacional, a posibles apagones y encima motores viejos. ¿Cómo se puede saber cuando un motor es viejo o no? Además que estos supuestamente están cerrados, era un contrato de llave en mano. ¿Cómo se puede saber? ¿Qué es lo que ustedes han visto al respecto? Nosotros hemos hecho algunas averiguaciones. Progen no produce estos motores. En el mundo no los produce. Lo que hace es terciarizar la venta. Compra motores antiguos, los repotencia, de tal manera que no son los fabricantes. Los fabricantes son la empresa EMD, que es la que tendría que decir nosotros fabricamos a pedido de ustedes o aquí están en stock y allí les mandamos los motores. Y entonces, ellos ya hicieron unas comunicaciones en los que decían nosotros no hemos ido. Eso también ya ha sido publicado. Esto evidencia que Progen estaba vendiendo seguramente motores, casi diría con certeza, repotenciados, que no es lo mismo que nuevos. Por eso, ¿quién pone la garantía? ¿El fabricante EMD? No, pues. Progen muy hábilmente dice, nosotros vamos a poner la garantía de fabricante, pero si ellos no han fabricado. En el caso de Austral, ellos aceptaron que han traído máquinas para 50 hercios, no para 60. Y han asumido la responsabilidad de hacer una serie de modificaciones tecnológicas. Y allí viene un problema. La empresa MAN no va a hacerse cargo de esas modificaciones. Entonces no va a entregar garantías porque ya no son fabricantes de motores de 60 hercios, sino de 50. Han metido la mano, como quien dice, los ingenieros aquí de la empresa Austral, y las cosas comienzan a caerse por ese lado. No hay garantías de fabricantes. El comprador de estos motores, vuelvo a Progen, es el señor John Manning, que es el que provee de las máquinas bajo el membrete de Progen al Ecuador. Ese ha sido su negocio de siempre. La pregunta obvia es, ¿por qué no compraron directamente a EMD en el caso de que tuvieran? ¿O por qué no hicieron en el contrato la constatación clara y evidente de que los motores eran repotenciados? Seguramente por precios, por valores y por otras circunstancias. Ese es el panorama. Pero claro, hemos hecho anticipos enormes. Están en juego mucho dinero. Y si Progen
entra al arbitraje. Si a Austral le funcionan las maquinarias unos ratos, entre paréntesis, porque estamos enterados de todo, pusieron a prueba los motores en las últimas horas. Los mantuvieron prendidos 2 horas. Pero esto es como prender un carro viejo, prender el motor, pero como no tiene caja de cambios, no se mueve. Entonces lo prendieron seguramente para las inspecciones de Contraloría, sobre el que ya vamos a hablar. Y en el caso de Progen, no deja que les toquen nadie los motores que están tapados, además que algunos medios de información han señalado que están manipuladas la información, la numeración de los motores. Y eso es obvio, porque ya los motores no le corresponden al fabricante, le corresponden a quien ha hecho la repotenciación, que es en este caso la empresa del señor Manning y de Progen, por lo tanto. De tal suerte que esta es una circunstancia muy grave que no puede desviarse la atención para decirnos no se preocupen, no es necesario que funcionen los motores porque vamos a entrar a un sistema de producción eléctrica formidable. Qué bueno si es así, qué bueno, esperemos que sea así. Pero mientras tanto el negocio, mientras tanto las responsabilidades, mientras tanto quien cobra las garantías de los fabricantes, podrán cobrar, esto es novedoso seguramente lo que voy a decir, podrán cobrar las garantías cuando les han puesto algunas de estas empresas como garantías algunos lotes, terrenos y propiedades, y no garantía bancaria como debe ocurrir. Lo que acabo de decir es lo más novedoso seguramente en estas poquísimas horas de este nuevo trabajo que estamos haciendo. Contraloría ha dicho que ya está comunicando a Progen y me imagino que también a la otra empresa porque estaban haciendo el examen a las dos empresas, ya les están comunicando los resultados preliminares para que puedan hacer sus descargos. Y le quería preguntar a usted, ¿cuál es la expectativa que usted tiene acerca de estos exámenes? Es de esperar que defiendan el interés público del Ecuador, es de esperar que hagan un trabajo técnico particularmente. No se trata de perseguirle a Progen y a Austral, no lo pedimos eso, sino que sea una auditoría técnica, porque son funcionarios acostumbrados a revisar documentación. Entonces, el contrato cumple la fecha, el contrato tiene las especificaciones, los términos de referencia están bien hechos, el siguiente papel está perfecto, todo está en orden. Esto es ir a ver los motores, lo que estamos conversando. Si son o no cambiados los registros. ¿Qué dice lo que usted acaba de decirme además? ¿Qué dicen los fabricantes? ¿Qué dice la empresa MAN, fabricante de los motores Austral? ¿Qué dice la empresa EMD, fabricante de los motores de Progen? ¿Cómo están las garantías? Que deben ser instrumentos bancarios, no un lote, no un terreno. De tal manera que hay que esperar que la acción de Contraloría responda al interés nacional y no responda a los otros intereses. Y es de esperar a estas alturas que la ministra hable y diga algo sobre el tema de las preguntas, no porque la Comisión Nacional Anticorrupción le ha preguntado, sino porque hemos trasladado a través de estas preguntas preocupaciones que son de interés público en el país. No necesitamos una comunicación que se dirija a quien lo afirmó, que fui yo, a nombre de la comisión. Lo que necesitamos son respuestas públicas. No que nos digan, cuando venga el estiaje vamos a tener otros sistemas. No, eso es obvio, pues que deben prepararse. Que nos digan cómo están los adelantos, qué van a hacer, respuestas públicas, no evasión frente a las responsabilidades. De tal manera que este es un tema nacional, porque una cosa, Pati, que hemos aprendido en la vida, con esos dineros, cuando se los bota por la ventana, seguramente tendríamos
menos conflictos de salud. Y cuando digo eso, seguramente estaríamos pagándole a Solca, seguramente estaríamos pagando a la gente que requiere dinero en el sentido de su atención médica. No tendríamos problemas de otra naturaleza, o vivienda, o educación. Los ecuatorianos tienen que darse cuenta que cuando se persigue la corrupción, se persigue a quienes a diario están robando a todos los ecuatorianos. Y también deben establecerse responsabilidades civiles y penales cuando se encuentren de encontrarse manejos inescrupulosos. Y el manejo inescrupuloso no solamente es llevarse la coima, no estoy hablando que lo han hecho, no tenemos el dato, no hay esa precisión, lo digo en términos generales, no es llevarse la coima, es hacer malas cosas, con uno u otro interés o por incompetencia. De tal manera que quienes hacemos Contraloría Social elevamos la voz a nombre de los ecuatorianos para decirles: usen los recursos de manera adecuada. Eso es lo que nos interesa en el fondo. Excelente ese mensaje. Justamente yo le quería preguntar a usted, ¿qué podemos decirles justamente a las autoridades de energía que han pasado varios ministros por ahí, han estado incluso apoyando el secretario de la administración y sin embargo esto fue un fracaso anunciado? Entonces, ¿cómo podrían estos funcionarios responder a sus mandantes, que somos los ciudadanos? Porque ellos han estado manejando recursos que no son de ellos, no es de su bolsillo, sino de todo el Estado. Con los informes de Contraloría, la Fiscalía debe estar muy alerta, porque usted dice una cosa importante: estuvo allí a manera de una locomotora impulsando las cosas el secretario de la Administración, que ya pasó luego a ser ministro de Gobierno. Me imagino que nos estamos refiriendo a la misma persona. Ajá. Y ahora ha desaparecido. Alguien tiene que responder por lo que hizo o dejó de hacer, o que alguien nos diga: no, el señor no intervino. Pero si hay otras personas de quienes se tiene certeza de su intervención, pues yo lo he dicho este momento, el ministro Luque, porque él era el ministro responsable en ese momento, el señor Calero, que era el máximo ejecutivo de CELEG, y la actual ministra Manzano, porque ella debió exigir que se cumplan plazos, términos y dar seguimiento al proceso. De tal manera que allí hay responsabilidades. Para hablar de responsabilidades concretas, de tal suerte que esto se corrige también en el tiempo, con acciones que atiendan los requerimientos del país, porque sería gravísimo que fuésemos nuevamente a un momento de pérdida de energía eléctrica y estemos en las tinieblas nuevamente. Estoy pensando en el sector empresarial, estoy pensando en el pequeño comerciante, estoy pensando en nosotros, las familias que requerimos de la energía eléctrica, en los trabajos de la tiendita, del barrio, etcétera. Y que también no nos digan: no se preocupen si vamos a traer nuevas barcazas, porque ahora, para hacer memoria de todos los hechos, usted se acordará que llegó la barcaza sin ningún contrato, y que el propio ministro Luque dijo que venían a cuenta y riesgo la barcaza, y que puede ser que le den o no el contrato. Yo siempre pensé, y creo que todos los ecuatorianos dijimos: una barcaza se mueve de un continente a otro, por si acaso le den un contrato. ¿Qué está haciendo la barcaza? ¿Qué está produciendo? Hoy están llamando ya a concursos públicos para que se dote de energía de mediano a largo plazo. Habrá que ejercer Contraloría Social sobre aquello, porque han prendido, aquí vale decir la contradicción, han prendido las luces de que saben hacer apagones. Eso es lo que está ocurriendo en el país. Así es. Bueno, muy interesante todo lo que hemos conversado. Ojalá el país pueda seguir adelante, ojalá puedan quedar lecciones importantes de que se deben hacer las cosas bien, siguiendo el debido proceso, para así librarnos de estos problemas que incluso nos traen
los arbitrajes internacionales. Esto es importante por un detalle final, porque el país reclama transparencia, el país reclama que le digan la verdad, el país exige que se cuiden sus recursos y los ecuatorianos en su conjunto demandamos que la corruptela no aparezca en el ejercicio del cargo de nadie. Esto no se trata de una confrontación a alguien o contra alguien. Se trata de precautelar recursos, porque no estamos hablando de 10, 20, 50 o 100 millones. Estamos hablando de montos muy altos, muy altos. De tal manera que es indispensable que esto se arregle, se transparente, se sancione y evidentemente se procede en lo posterior con absoluta pertinencia y tomando en cuenta el criterio que hay técnicos sensatos, ecuánimes, con profesionalismo en estos organismos que pueden contribuir para que las decisiones no sean solo políticas, como parece que ocurrió, vísperas de las elecciones y en medio de lo que significaban las tinieblas por la carencia de luz. Eso es lo que demanda el país. Ese es el rol de la Comisión Nacional Anticorrupción, que es una acción y una actitud comprometida con los valores fundamentales de la supervivencia ética de este país. Muchas gracias por la entrevista. Y muchas gracias también por su trabajo, por la Contraloría Social, y esperemos, como le decía antes, que esto quede de lección a los mandatarios para que hagan su trabajo, sus contrataciones con el cuidado que requiere el estar manejando dineros de los ciudadanos. Muchas gracias, Germán, y me despido de nuestra audiencia. A sus órdenes siempre. Buenas tardes.